Hola y bienvenidos a este repaso para el primer parcial de la materia de taller de lectura y redacción. Se van a comprender tres grandes temas y algunos subtemas de esos tres grandes temas. El primero va a ser el tema de composición de palabras y específicamente la diferenciación entre palabras primitivas, palabras derivadas, también en palabras derivadas, cómo se construyen a partir de sufijos y prefijos, y por último las palabras compuestas. Asimismo vamos a ver funciones del texto, la función referencial y la función apelativa, y por último vamos a ver tres tipos de textos escolares. En primer lugar, cuadro sinóptico, mapa conceptual y después mapa mental. Entonces en este video voy a hacer un repaso general de todos estos temas. También hay un formulario, digamos un tipo de examen, para que ustedes puedan explorar sus conocimientos, y si tienen alguna duda pues los podemos revisar en clase. Vamos a comenzar con este tema de composición de palabras. Las palabras primitivas, ¿a qué se refieren? Bueno, se refieren a palabras que no hacen referencia a ninguna otra palabra. Por ejemplo, florería, floredo, florista, vienen de la palabra flor. Y a su vez, la palabra flor no hace referencia a ninguna otra palabra. ¿Sí? La palabra flor pues hace referencia a una flor. Por otro lado, florería hace referencia a un lugar donde se venden flores. La palabra florero hace referencia a un objeto donde se floren flores. Y la palabra florista hace referencia a alguien que arregla flores. Entonces, si se fijan, estas palabras que derivan de la palabra flor hacen referencia a flor, y por otro lado, flor solamente hace referencia a sí misma. Entonces, a partir de aquí podemos construir palabras derivadas con prefijos y sufijos. ¿Cuál es la característica de los prefijos? Bueno, van antes del lexema o antes de la palabra primitiva y construyen una nueva palabra. Por ejemplo, en descomponer, des es un prefijo y componer va a ser la palabra primitiva, que nos va a llevar a construir una palabra que se refiere a que algo deja de estar compuesto. Por otro lado, tenemos a los sufijos, que van después de la palabra primitiva o lexema, y también la van a afectar. Tenemos aquí un ejemplo. Editor tiene el sufijo tor y viene de la palabra editar. Quiere decir alguien que edita, una profesión. La siguiente manera como podemos hacer palabras nuevas es haciendo palabras compuestas. Estas palabras compuestas surgen de unir dos palabras primitivas o dos lexemas, o digo, dos palabras que tienen sentido en sí mismas. Por ejemplo, norte más América nos da la palabra Norteamérica, psicología más análisis nos da la palabra psicoanálisis, y abrir más lata nos da la palabra abrelatas. Aquí lo importante es esto: cómo diferenciar entre palabras compuestas y derivadas. Lo que podemos hacer es separar las partes que integran la palabra y ver si tienen sentido en sí mismas. Por ejemplo, en descomponer vamos viendo las partes que integran esta palabra. Por un lado está des y por el otro componer. Vamos viendo esta parte de des. ¿Tiene sentido sola? ¿La usamos en la vida cotidiana? ¿Es una palabra que solamos usar? Esta palabra des. La verdad es que no, nunca la usamos en sí misma, des. Componer, por otro lado, sí tiene sentido sola, sí la usamos en la vida cotidiana. Entonces tenemos una palabra que no es primitiva, ¿sí? Es un prefijo, des, y una palabra primitiva, en este caso componer, por lo tanto sabemos que es una palabra derivada. Otro ejemplo: abrelatas se compone de abre o abrir y de latas. ¿Utilizamos la palabra abre o abrir en nuestra vida diaria? Pues sí, la utilizamos sola. Y latas también la podemos usar sola, en sí mismo tienen sentido. Por lo tanto, esta es una palabra compuesta. Las dos partes tienen sentido en sí mismas. Vamos a seguir con el siguiente tema de textos funcionales y dos funciones muy sencillas, muy simples. La primera es la función referencial. Aquí específicamente nos estamos refiriendo a qué información estoy dando, qué datos, qué información técnica. Por ejemplo, fechas, lugares, acciones, ¿ok? Que
información estoy dando? Y en segundo lugar, la función apelativa. ¿Qué quiero que el lector haga? Por ejemplo, que persuadirlo a que tome una postura, persuadirlo a que cambie su visión sobre algo, que asista a algún lugar, o por ejemplo, que compre algún producto. Entonces, estas fueron las dos funciones, referencial y apelativa. Y por último, vamos a revisar de manera general estos tres textos escolares que hemos revisado. En primer lugar, cuadro sinóptico. ¿Qué es? Bueno, es un esquema que nos va a dar una idea general de un texto. En un cuadro sinóptico nosotros vamos a usar llaves, diagramas, filas, columnas, y se hace de la siguiente manera. Primero leemos el texto, después identificamos las ideas clave, que se sintetizan en 2 o 3 palabras, y vamos identificando la jerarquía de los temas. ¿Qué temas surgen de otro tema? O sea, ¿cuál es el tema central? ¿Cuáles los temas secundarios? ¿Cuáles los temas terciarios? Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro sinóptico muy simple. Está el tema de animales, subtema especies, género, tamaño, hábitat. Esos subtemas a su vez pueden tener ideas terciarias, como en el caso de hábitat, ¿no? Donde dice clima ártico, clima templado, clima tropical, selva, etc. Un mapa conceptual va a ser muy similar a un cuadro sinóptico, pero va a tener unos detalles diferentes. ¿Qué es? Va a ser un recurso gráfico que también nos va a ayudar a entender la relación entre conceptos. Va a tener dos grandes elementos. Formas, por ejemplo círculos u óvalos o cuadrados, que representan los conceptos clave, y flechas que van a representar la relación entre los conceptos. También van a tener algo que se llama conectores, palabras que van a ayudarnos a entender la relación entre los conceptos claves. ¿Cómo podemos hacer un mapa conceptual? Bueno, primero identificamos los conceptos clave. Pensemos que estamos haciéndolo sobre el sistema solar. Y después vamos a ir contestando a partir de una pregunta fundamental. Vamos a ir identificando las ideas secundarias a este concepto clave. Por ejemplo, la pregunta ¿qué hay en un sistema solar? Y podemos ir poniendo los conceptos que surjan. Es muy importante que estén sintetizados, que sean 2 o 3 palabras o incluso una. Entonces, por ejemplo, si nuestro tema fundamental es el sistema solar y nuestra pregunta es ¿qué hay en el sistema solar? Pues nosotros sabemos que está el Sol, la Tierra, Marte, Urano, Neptuno, etc. Después vamos a ir conectando con flechas estas ideas secundarias a la idea principal y vamos a relacionar también estas ideas entre sí. Podemos conectar estas ideas con conectores que establecen la relación entre los conceptos. Yo les pido que vean este video. Yo les voy a dar la liga también para que observen el proceso de hacer un mapa conceptual. Es un video corto, el momento en el que empieza a hacer el mapa conceptual para que quede más claro. Y por último, un mapa mental. ¿Qué es? Es una representación visual, pero es muy libre. Nos ayuda a explorar lo que recordamos y entendemos de un tema. En un mapa mental nosotros podemos incluir palabras, imágenes, símbolos, flechas. Entonces, si se fijan, es más amplio y también un poco más informal que los otros recursos que acabamos de ver. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a poner una idea principal en el centro de nuestra área de trabajo y en el sentido de las manecillas de reloj vamos a ir poniendo ideas secundarias e ideas terciarias y las podemos representar con palabras, con dibujos, con símbolos, etc. E incluso podemos marcar relaciones que haya entre sí. Igual aquí hay un video corto en el que ustedes pueden ver el proceso de hacer un mapa mental y yo les aconsejo que por favor lo vean. Entonces les pido que contesten el formulario, repasen, si hay alguna pregunta háganmelo saber y nos vemos en clase.